Una historia en primera persona es aquella en donde el protagonista también es quien narra la historia. Ahora, una historia en tercera persona es donde un narrador relata los acontecimientos que están sucediendo. Pero en ciertas ocasiones podemos leer historias en segunda persona, es decir, historias en donde el protagonista también es el lector de la misma. Es decir, en donde uno mismo, mientras lee, es el protagonista y quien vive las aventuras que se van a estar narrando en dicha historia. Efectivamente, en 1979, una editorial consideró publicar novelas de este estilo, y la verdad, la idea resultó ser bastante novedosa, bastante exitosa, a tal punto que hasta 1998, es decir, durante 19 años, se publicaron un total de 90 libros de este estilo. Y es que leer y jugar fueron exactamente lo mismo en este caso. Estamos hablando de una colección muy exitosa llamada Elige tu propia aventura. En este tipo de historias, el lector también era el protagonista quien debía tomar diferentes tipos de decisiones. Algunas de ellas podían llevarlo a buenas situaciones, otras podían terminar en un final bastante catastrófico. Y es que de hecho ese era uno de los puntos principales que tanto distinguían este tipo de libros, sus diferentes tipos de finales. Algunos podían ser muy buenos, en donde se lograba una meta deseada, se conseguía el éxito, la fama y la fortuna incluso, o se resolvía un misterio. En otros casos teníamos finales bastante malos, que podían culminar incluso con la muerte del propio protagonista. Es decir, en base a tus malas decisiones, podías terminar sin contar la aventura. En otro tipo de casos se podía llegar a un tipo de final en un punto intermedio. Algunos eran bastante buenos, pero no se lograban los objetivos, o cuanto mucho simplemente pasaba que salías airoso de tu aventura. Mientras que en otros casos, los finales no eran relativamente malos, pero no lograbas resolver el misterio, no lograbas llegar a la meta deseada, conseguir la fama y la fortuna, si es que acaso esa era la meta principal. Y es que así, a través de todo este tipo de finales, uno podía leer y releer constantemente este tipo de libros. La idea era bastante novedosa, ya que usualmente no se ven muchos libros de segunda persona. Y por lo tanto, llegó a tener 19 años de publicaciones, un total de 90 títulos y vender millones y millones de copias a lo largo del mundo. Acá en Argentina, por ejemplo, se publicaron 70 de los 90 libros, todos estos traducidos del inglés, ya que es en el inglés el idioma original en donde esta serie fue publicada. También en España, donde si mal no he investigado, están los 90 libros, pero con un orden diferente, y también ha llegado a publicarse en muchísimos idiomas. Ahora, ¿por qué este tipo de libros fueron tan exitosos? Creo, para ser sincero, que debe haber sido de lo gran novedoso que fue esta idea. Usualmente los libros siempre eran en primera persona y en tercera persona. Por lo tanto, encontrarte una serie de libros en donde vos sos el protagonista, en donde podés ser un antiguo caballero medieval, un hombre espacial, entre muchísimos ejemplos que se pueden mencionar, hacía que los niños de ese entonces disfrutaran muchísimo, ya que se adentraban aún más en la historia. Todo este tipo de finales y toda la sarta de decisiones que uno podía ir tomando hacían bastante entretenido. De hecho, el término correcto para mencionarse a este tipo de libros es juega libros. Precisamente, en estos casos, leer y jugar es exactamente lo mismo. Y esto hacía que los libros fueran bastante divertidos, entretenidos, y yo, de hecho, de niño, pasaba horas y horas leyéndolos, tratando de sacar todos los tipos de finales diferentes. Cuando iba a una antigua biblioteca de mi ciudad, tenían un aproximado de unos 40 tomos, y recuerdo que los leí todos en un periodo de 2 meses aproximadamente. Precisamente en mi biblioteca personal tengo 5 de estos tomos, bastante viejos, en un poco de mal estado, en cierto mal estado, pero aún así fue como los adquirí, tratando de cuidarlos por supuesto. El tomo 20, El misterio del escudo escocés. El tomo 27, El castillo prohibido. Uno de mis tomos preferidos, el tomo 6, Tu nombre en clave Jonás, donde eras un espía secreto. Eso me encantó cuando era chico. Viaje por las galaxias y también Odisea en el Gran Cañón del Colorado. Pero de chico llegué a devorar estos libros completamente. Ahora, este tipo de historias en donde uno es el protagonista, donde podía tomar sus propias decisiones y ver cómo afectaban en la historia, todo este tipo de juegos, fue realmente una idea muy novedosa. Y recordemos que estamos hablando de una época en donde todavía apenas
Primero que no existía el internet y recién a sus finales de publicación apenas estaba empezando a existir. La televisión y la radio no eran tan populares como son hoy en día, si bien es verdad que hoy en día canales como YouTube están cada vez echando más atrás a la televisión, y la radio cada vez está quedando más atrás también. Parte del avance, precisamente, los libros hace varias décadas atrás eran uno de los principales métodos de entretenimiento que tenía la gente. Sin mencionar que incluso antes de la invención de la radio y todo eso, eran prácticamente el único o uno de los muy pocos, siendo este el más exitoso. Con una idea tan fresca y novedosa, esta colección llegó a vender 250 millones de copias a nivel mundial. Y de hecho desplegó nuevas ideas como elige tu propia superaventura, elige tu propio escalofrío basado totalmente en el terror, e incluso metieron a Indiana Jones en una de estas ideas, las aventuras del joven Indiana Jones. Realmente, pese a los años, esta colección sigue siendo bastante recordada por muchos que comenzaron a leerla de niños. De hecho, sigue siendo mostrada en escuelas, universidades, ya que se trata de una idea bastante buena, una colección muy interesante, con un total de 90 tomos cargados de múltiples aventuras que uno podía elegir. Vaya humildad. Y definitivamente se trataría de una serie de libros que cualquier lector debería darle una oportunidad si es que aún no lo has hecho. Dicen que los libros nos abren las puertas a múltiples aventuras, pero ser el protagonista de una... Hubo 250 millones de ventas que confirman que eso es una espectacular idea.